los físicos han renunciado a atender las cuestiones que tratan los temas de metafísica. Curiosamente, son los temas de metafísica aquellos que realmente el ser humano desea una respuesta satisfactoria. Asuntos como la vida y la muerte, el alma, Dios, la naturaleza y los mecanismos del espíritu. En palabras de San Agustín, el mundo es tal como lo vemos, hecho de cosas que no vemos. Todos estos temas que entran en lo místico parece que son terreno prohibido para los científicos o terrenos que no desean tocar. Acompáñame por favor a esta exploración en Radio Negro. La exploración científica del universo exterior y material es como que lo opuesto, o no lo opuesto, pero en oposición a la exploración del universo interior y espiritual que trabajan los místicos. Sin embargo, ambas cosas son dos aspectos fundamentales de las tendencias humanas. En el pasado, no existía ningún conflicto entre el conocimiento sagrado y el conocimiento material. Los sacerdotes eran los encargados de dirigir las escuelas y también eran los maestros de la ciencia humana, a razón de que cuando se creó el concepto o el rol de sacerdocio, pues estas personas no se dedicaban a trabajar la tierra ni a cazar, entonces tenían tiempo y voluntad incluso de estudiar todos estos temas. Por lo tanto, ellos se volvieron los primeros médicos, los primeros científicos y por supuesto los primeros místicos. En la Edad Media, la ciencia occidental cayó en una profunda decadencia. Estamos hablando de la era del oscurantismo, de cuando ya la religión católica tenía muy limitado o tenía muy marcados los límites para la ciencia. Más o menos para 1590, 1600, aparece René Descartes, inventor de la geometría analítica, que se interesó profundamente por el tema del ser. Su máxima "pienso, luego existo" revela que él era un filósofo místico. Isaac Newton, fundador de la física moderna, consideraba el campo espiritual de mayor importancia que sus realizaciones científicas. Otros científicos como Leibniz, Immanuel Kant, Einstein, Eddington, Heisenberg, Schrödinger testimonian una profunda veneración por los misterios de la vida. Y eso que ellos eran los hombres de ciencia que actualmente admiramos. Estos ejemplos demuestran que la ciencia y el misticismo han progresado juntos frecuentemente gracias al mismo tipo de personas buscadoras de la verdad, personas que no tenían un pero para mezclar o considerar ambas posibilidades, la científica y la mística. El desarrollo de la ciencia moderna, que empezó a finales de la Edad Media, la Edad Media, ya saben ustedes, se consideraba un poco sinónimo de ignorancia, a razón de que el pensamiento en esa época estaba sesgado. La ciencia estaba obligada a servir a la teología. No podías hacer ciencia que contradijera pues la teología dominante, que en aquel entonces, por lo menos en Occidente, pues era la católica. El desarrollo rápido de la civilización moderna se ha debido a nuevas herramientas y a nuevos métodos
Estas herramientas y métodos fueron encontrados cuando los sabios descendieron de su torre de marfil y se convirtieron en ingenieros y en artesanos. Fabricaron instrumentos como el microscopio y el telescopio. Emprendieron sistemáticamente experimentos hasta que un místico, Sir Francis Bacon, estableció el método estándar de lo que es actualmente la ciencia, es decir, el método científico experimental. Existen otros métodos para hacer ciencia y son aprobados y aceptados. Sin embargo, Francis Bacon pues fue el que estableció los criterios para el método experimental. Establecieron entonces los científicos y emprendieron un número suficiente de experimentos, llegando a unos resultados uniformes. Comprobaron alguna hipótesis, encontraron relaciones y expresaron estas hipótesis por simples fórmulas matemáticas. Estas relaciones matemáticas se convierten en ley de la naturaleza si son debidamente confirmadas. Y después de haber acumulado algún número de leyes, la ciencia intenta descubrir el vínculo que une todas estas leyes, combinándolas en teorías cada vez más generales. El último ideal de la ciencia es encontrar una sola ley fundamental que lo explique todo, de la cual todo podría emanar. Esto es bastante similar a lo que hacen los místicos o los estudiantes de metafísica. Tratan de encontrar la explicación general primigenia o unificadora. Aquí aparece la pregunta: ¿por qué se esfuerza la ciencia en descubrir una relación que una todos los hechos conocidos? ¿Y por qué investiga una fórmula fundamental que unifique todas las leyes? Porque en lo más profundo está convencida de la simplicidad, de la estabilidad y de la unidad de la naturaleza. Es exactamente igual a la creencia mística de que existe un orden cósmico. Muchos místicos han sido grandes sabios y muchos sabios han sido grandes místicos. Entonces, ¿por qué existe este antagonismo tan innegable y evidente entre la ciencia y el misticismo? La aversión es una manifestación del temor y de la inseguridad. ¿Acaso hay algo en el misticismo que pueda levantar la sospecha y el temor de los sabios? Claro que sí. Los sabios deben desconfiar de todo lo que pueda conducir al ser humano a la edad de las tinieblas nuevamente. Los gobiernos actuales todavía limitan o dictan el tipo de ciencia que se tiene que hacer o el tipo de ciencia que se puede divulgar. Y si no me crees, recuerda que en algunos lugares de Estados Unidos está prohibida la enseñanza de la teoría de la evolución, prohibida por ley, en el estado de Kentucky, Luisiana, Mississippi y Tennessee. Entonces yo creo que los científicos tienen derecho a temer, ya sea a los gobiernos o a los místicos. Y ese temor les exige una eterna vigilancia, que es el precio que pagamos para tener libertad. Sin embargo, los místicos deben participar en esto, deben participar en esta vigilancia, porque ellos también defienden la libertad del pensamiento contra cualquier teoría extremista emitida por fanáticos religiosos, políticos o científicos. En el mundo de la astronomía, en el mundo más pequeño de la mecánica, en el de la hidráulica, en el de la óptica, en el de la electricidad, conforme fueron creándose los descubrimientos o generándose,
todo parecía progresar con precisión. También es cierto que Newton y la mayor parte de los físicos modernos fueron hombres religiosos de firmes creencias en Dios, pero ellos concebían a Dios como una especie de relojero supremo que creó, constituyó y originó el universo y lo dejó andando con las reglas que él mismo creó. Este relojero supremo no quería y no podía ir en contra de la ley natural que él mismo creó, porque esto significaría una negación de su sabiduría original. Esta visión de Dios se le llama deísmo. Es una forma de comprender al Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la religión revelada y el culto en sí, pues. Es decir, acepto que un creacionismo, pero no acepto el evangelio. Otra forma de representar a Dios es como un ser antropomorfo, déspota, celoso y vengativo. Esta forma todavía se le enseña a muchos niños por padres e instructores. Sin embargo, estas dos visiones no son satisfactorias para muchos sabios. Y muchos sabios no pueden encontrar una imagen del Ser Supremo compatible con las leyes de la naturaleza. Así que abandonan la creencia en Dios y se convierten en materialistas ateos. La visión materialista y la visión deísta no pueden explicar la vida, ni la conciencia, ni el libre albedrío del ser humano. Los materialistas piensan o pretenden que todo es muy sencillo. Son la clase de personas que te dicen que la vida es un accidente químico en una explosión y que los deseos y sentimientos de las personas son polaridades electroquímicas en tu cerebro. Quieren explicarlo todo a través de procesos científicos. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarles, ¿realmente creen en lo más profundo de tu corazón que esa es la única explicación? ¿Qué me dices del instinto de la belleza? ¿O del amor altruista? ¿Dónde nace eso? ¿Qué compuesto químico lo forma? ¿Qué reacción química provoca que ames y des la vida por tu hijo? O incluso que sientas misericordia por un desconocido. Yo creo que hay una voz interior que le dice que hay un pequeño fallo en la muralla de su fortaleza materialista y que están dejando los problemas fundamentales de la existencia. Ya para cerrar este capítulo, como conclusión, podemos afirmar que el misticismo necesita de la ciencia tanto como la ciencia necesita del misticismo. Se complementan el uno al otro y se esfuerzan cada uno a su modo en superar la ignorancia, la superstición y el temor. Ambos ayudan a la humanidad a comprender la armonía y la unidad del universo.